San Juan 5, 39 al 40. Cuando la tengan la palabra, se pueden poner de pie. Amén. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que me da estar aquí. Amén. Un poco nervioso. Sí, no mucho. Amén, la tenemos. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que te dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, Amén. Oramos al Señor. Amadísimo Padre que estás en gloria, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, oh Padre, que seas tú, Señor, oh Padre, usándome, Señor, oh Padre, como un utensilio, Señor, oh Padre, que pueda, Señor, oh Padre, transmitir, Señor, oh Padre, tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, oh Padre, que este pueblo también, Señor, oh Padre, esté receptivo, Señor, oh Padre, a tu palabra, Señor, oh Padre, que seas tú quien nos ayude, Señor, oh Padre, a través del Espíritu Santo, Señor, oh Padre, a poder, Señor, oh Padre, dar tu mensaje, Señor, que tú quieres, Señor, oh Padre, en esta noche, Señor, y que salgamos de bendición, Señor, que sea, Señor, oh Padre, para la edificación, Señor, oh Padre, de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, Señor, oh Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Amén. Tomen asiento, hermano. Hoy vamos a estar viendo, ¿verdad?, en San Juan, y le puse como título, ¿verdad?, a esta palabra: escudriñamos las Escrituras, ¿verdad?, en signo de pregunta, ¿verdad?, como una pregunta, si escudriñamos las Escrituras. Entonces, como introducción, ¿verdad?, definiendo lo que es escudriñar, podemos ver, ¿verdad?, que escudriñar va más allá de simplemente leer la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Si buscamos, ¿verdad?, en el diccionario, podemos ver que escudriñar es el estudio, ¿verdad?, o la examinación, ¿verdad?, de algo con mucha atención, o tratando, ¿verdad?, de averiguar los secretos o detalles menos manifiestos. O sea que hay que, ¿verdad?, ir más allá de una simple lectura, sino que hay que, cuando uno la estudia, ¿verdad?, uno va y trata de entrar más a ella, ¿verdad? Pero de nuevo le repito, ¿verdad?, el tema de hoy es que si la escudriñamos, la Escritura, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos míos, vemos cómo Jesús, ¿verdad?, en esta palabra, si usted lee San Juan 5, ¿verdad?, va a ver algunos acontecimientos que Jesús hace, ¿verdad?, en este pasaje. Y a través de ese pasaje, ¿verdad?, los judíos lo confrontan, ¿verdad? Hay un cuestionamiento, ¿verdad? Hay una confrontación, ¿verdad?, Jesús con ellos. Entonces aquí vemos cómo Jesús los confronta a los judíos, porque ellos escudriñaban la Escritura, pero estaban ciegos y sin esperanza de tener vida eterna, al no ver que las Escrituras apuntaban al mismo Jesús, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, tanto era su conocimiento en la letra, ¿verdad?, y tan estudioso, ¿verdad?, pero no podían ver, ¿verdad?, que la ley que Moisés les dejó los llevaba al mismo Cristo. Amén. Amén. Y la misma, ¿verdad?, palabra de Dios era la que daba testimonio, ¿verdad?, era un testigo, ¿verdad?, de que Jesús era el Mesías. Pero el velo, ¿verdad?, que los judíos tenían de un conocimiento intelectual, o sea, un conocimiento que era humano, ¿verdad?, un conocimiento que simplemente era una facultad de la mente que le permitía, ¿verdad?, simplemente aprender. Ellos podían, ¿verdad?, se sabían toda la palabra, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento, se sabían cómo pronunciar las palabras cuando ellos querían dar énfasis, ¿verdad?, porque en el hebreo, según estaba viendo, una misma palabra pronunciada de diferente, con un acento diferente, significaba algo diferente. Entonces Jesús, ¿verdad?, Jesús sabía que ellos sabían, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad?, porque vemos también en Josué y en otros versículos, ¿verdad?, que Jehová le dio ese mandato a ellos, ¿verdad?, que no apartara, ¿verdad?, de su vida la ley, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces,
la misma palabra, como les decía, ¿verdad?, de Dios era un testigo de que Jesús era el Mesías, pero el velo, ¿verdad?, del conocimiento intelectual le obstruía ver la verdad a ellos. Y ese era, ¿verdad?, ese grupo, ¿verdad?, de judíos, ¿verdad?, que habían bajado, ¿verdad?, a Jerusalén, ¿verdad?, para esa fiesta, ¿verdad?, que ellos tenían. Entonces los judíos sabían, ¿verdad?, que Moisés, ¿verdad?, le había escrito del Mesías, ¿verdad? Si vemos en Deuteronomio 18, 15 a 18, versículo 15 al 18, Dios ahí, ¿verdad?, a través de Moisés le promete, ¿verdad?, un gran profeta. Entonces dice que el profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, refiriéndose, ¿verdad?, a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea que eso fue lo que Jesús cumplió, ¿verdad? Jesús era obediente, y todo lo que el Padre, toda la encomienda, ¿verdad?, que Dios puso en las manos de Jesús, Jesús la cumplió, ¿verdad? Y más adelante también en Hechos habla de lo mismo, dice: porque Moisés, ¿verdad?, dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable, ¿verdad? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. O sea que ya esta palabra es para nosotros, ¿verdad? Porque está en Hechos, ¿verdad? Ya esa palabra en Hechos ellos no lo conocían, los judíos. Y en Hechos, ¿verdad?, la misma versión, 8.3, del 22 al 23, en la versión La Palabra, dice: ya Moisés dijo al respecto: el Señor vuestro Dios os va a suscitar un profeta de entre vosotros mismos, como hizo conmigo. Tenéis que prestar atención a todo lo que él diga, pues quien no haga caso a este profeta será arrancado del pueblo. ¿Verdad? Para que lo podamos entender bien, ¿verdad? La palabra desarraigada, ¿verdad?, es simplemente sacarlo completamente de su pueblo. Y así, ¿verdad?, podemos ver que los judíos no entendían, ¿verdad?, no podían ver y se afanaban, ¿verdad?, que simplemente Jesús, ¿verdad?, quebrantaba la ley. Jesús, ¿verdad?, cuando sanó, ¿verdad?, este paralítico, ellos se enfocaban, ¿verdad?, que simplemente la ley la quebrantó porque era un día de reposo, ¿verdad? Entonces ellos no podían separarse, ¿verdad? No podían ver, ¿verdad? Tenían ese velo, ¿verdad?, que no podían entender lo legítimo de Jesús, ¿verdad?, de quien estaba al frente de ellos. Esta lectura, ¿verdad?, me confronta a mí en lo personal, porque es increíble ver, ¿verdad?, que los judíos, pues, teniendo, ¿verdad?, tanto conocimiento de la palabra de Dios, estuvieran tan lejos de la verdad. Ahora, ¿cuánto más estaremos nosotros si no leemos o escudriñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Eso a mí me toca, ¿verdad?, porque yo sé que el tiempo que yo le dedico a la lectura, pues no es mucha. Entonces, yo aquí, ¿verdad?, lo puedo confesar, ¿verdad?, que el tiempo, ¿verdad?, no le dedico a la lectura, ¿verdad?, de la palabra de Dios, es muy poca. Entonces, ¿cómo entonces, ¿verdad?, podré ser un buen testigo, ¿verdad?, como de Jesús, si no lo conozco? ¿Amén? Una pregunta, ¿verdad? Nos tenemos que escudriñar nosotros mismos, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, en Gálatas 6, del 7 al 8, ¿verdad?, que no os engañéis. Dios no puede, ¿verdad?, ser burlado. Amén. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que si nosotros no podemos, ¿verdad?, ir a evangelizar, ¿verdad?, hablarle la palabra a un hermano, si no hay conocimiento, si uno no conoce a Jesús, amén. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer la palabra, escudriñarla, ¿verdad?, y hacer ese esfuerzo y ser honesto, ¿verdad?, con uno mismo, con nosotros mismos, ¿verdad? Y después estudiarla, ¿verdad?, para poder conocer a Jesús y poder hablar la palabra, amén. Dice: porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Y eso era lo que los judíos no tenían. El Espíritu del Señor, ¿verdad? Por la tanta letra que ellos tenían, no les daba, ¿verdad? El Espíritu no moraba en ellos y ellos no podían entender que la palabra de Dios era Cristo ahí, al frente de ellos. Amén. Ahora, ¿queremos cegar para vida eterna nosotros? Amén. Con una confianza, ¿verdad? Que obtendremos la vida eterna. Amén. O estaremos, ¿verdad? O Jesús nos confrontará, ¿verdad? Y nos dirá, vosotros os parece, a nosotros también, ¿verdad? Como que nosotros no entendemos, ¿verdad? Estamos faltos, ¿verdad? De educación, ¿verdad? En cuanto a la palabra, ¿verdad? Pero ese no es el caso, ¿verdad? Sabemos que aquí, ¿verdad? Buenos maestros tenemos, amén. Dice, si vemos como empieza el capítulo 5 de San Juan, vemos como un grupo de personas enfermas que estaban esperando el mover de las aguas por un ángel, amén. Y ahí si leemos San Juan de 5, del 1 al 5, se lo voy a leer aquí, dice, el tema, ¿verdad?, que tiene aquí, y todos lo sabemos, es el paralítico de Bethesda. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que estaban en el movimiento, que esperaban el movimiento, ¿verdad?, de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, ¿verdad?, que yacía 38 años, ¿verdad?, que estaba enfermo. Y por esa sanidad que Jesús hace con este enfermo, ¿verdad?, es que empieza, ¿verdad?, esta confrontación, ¿verdad?, después de varias otras eventos que hubieron. Viene también, ¿verdad?, y Jesús los confronta a los judíos, ¿verdad?, y les dice eso, ¿verdad?, que a ustedes os parece, ¿verdad? Dice, así hay muchas personas, ¿verdad?, enfermas, ¿verdad?, en nuestros días, que están convaleciendo, esperando de que alguien, ¿verdad?, que les dé un testimonio de Jesús, ¿verdad? Hay muchas personas, ¿verdad?, que están esperando, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, que nos procesamos, ¿verdad?, ser cristianos, que estudiamos la palabra, ¿verdad?, ellos esperan que nosotros, ¿verdad?, le demos, ¿verdad?, una palabra de aliento, ¿verdad?, les ayudemos a ser libertados, ¿verdad?, a ser sanos, ¿verdad?, a poderles, ¿verdad?, rescatar de donde ellos están. Amén. Y tal vez lo tenemos, ¿verdad?, en nuestros hogares, tal vez lo tenemos en nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos. Y dice, estos enfermos, a su vez, ¿verdad?, también una vez sean sanados, una vez nosotros los traigamos, ¿verdad?, al Señor, a su vez darán también testimonio del poder sobrenatural que Dios tiene, y también vendrán al templo, ¿verdad?, a dar gloria a Dios, ¿verdad?, como en el caso de este paralítico, ¿verdad?, que después Jesús se lo encontró, ¿dónde? En el templo, amén. Así nosotros, ¿verdad?, también queremos, ¿verdad?, que todas aquellas personas, ¿verdad?, que nosotros alcancemos, ¿verdad?, una vez estudiemos, ¿verdad?, y escudriñemos las palabras y hablemos de Jesús, que también esas personas vengan al templo, ¿verdad?, y puedan también ellos, ¿verdad?, dar testimonio, ¿verdad?, como los testimonios que dan aquí, ¿verdad?, de los hermanos, ¿verdad?, de las sanidades, de los tantos eventos, ¿verdad?, ya sea en las citas de los jueces, ¿verdad?, cuando van a citas, todas las cosas, ¿verdad?, tantos testimonios que hay aquí, no simplemente sanidades, ¿verdad?, pero siempre la mano de Jehová, ¿verdad?, nos guarda. Amén. Y eso es lo que queremos, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, escudriñemos la Escritura, ¿verdad?, hagamos un esfuerzo de estudiar la Escritura para poderle hablar de Dios, para nosotros ser un testimonio de Jesús, amén, a las vidas, ¿verdad?, que están afuera. En conclusión, decimos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que hay tenemos que ser sinceros, ¿verdad?, con nosotros mismos, ¿verdad?, y con el Señor, y que leamos y escudriñemos las Escrituras para que Jesús, ¿verdad?, no se refiera a nosotros como a los judíos, a vosotros os parece, ¿verdad? Porque no podemos, ¿verdad?, ser igual que los judíos, ya nosotros, ¿verdad?, ya aquí se han hablado, ¿verdad?, bastante de la palabra de Dios. Amén. Tenemos, ¿verdad?, que seguir, ¿verdad?, estudiándola, ¿verdad?, para
beneficio de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros Amén. hijos, ¿verdad? Aleluya. Y ahora, ¿verdad? Con este templo que tenemos, ¿verdad? No vamos a tener las bancas así vacías, ¿verdad? Tenemos que traer, ¿verdad? Esos enfermos, ¿verdad? A la casa del Señor. Amén. Dando a entender que aún nosotros, ¿verdad? No hemos entendido que Jesús, ¿verdad? Es el camino de la vida eterna. Amén. Aleluya. O sea que si Jesús se refiriera a nosotros así como se refirió, ¿verdad? A los judíos, pues entonces estamos mal, ¿verdad? Y estamos mal, ¿verdad? Tenemos que nosotros recapacitar, ¿verdad? Y pedirle la fuerza al Señor, ¿verdad? Que nos dé, que nos quite, ¿verdad? Todos esos velos, ¿verdad? Y todas esas malicias que tenemos, ¿verdad? Para poder leer más y ser buenos testigos de Jehová y de Jesús. Gloria a Y dice Dios. la palabra, ¿verdad? En Juan 14:6, ¿verdad? Que quién dijo Jesús que era, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿verdad? Que ese es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Este es mi pequeño, ¿verdad? Mensaje. Espero, ¿verdad? Que escudriñemos más la Escritura. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos ha estado hablando a través de no religión, ¿verdad? Y más conocimiento de Dios, amén. Y a través de la palabra de que Cristo viene pronto, amén. Gloria a Dios. Que tenemos que poner nuestra parte, porque si no conocemos a Jesús, ¿verdad? No nos queremos quedar, ¿verdad? Cuando venga el rapto del Señor, amén. Así que dejo con el tiempo al pastor. Yo creo que está para los mensajes. Yo creo que ya él los dio también. Pero si alguien ha tocado esta palabra, ¿verdad? Que necesita, ¿verdad? Examinarse, ¿verdad? Y poder, pues, ¿verdad? Evaluarnos nosotros mismos, ¿verdad? Si necesitamos escudriñar más las Escrituras, ¿verdad? Poner ese esfuerzo, quitar cualquier velo, ¿verdad? Que tengamos, ¿verdad? Podemos venir, ¿verdad? Al altar de Dios, ¿verdad? Y podemos orar un rato